Sustentabilidad, por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente, ex doctora en Diseño y Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Sus líneas de investigación son pueblos y barrios originarios, planeación participativa, cartografías cualitativas y turismo periurbano. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra El pueblo de Joco, del originario al mercado inmobiliario, publicado en la revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, y Imaginarios turísticos y un barrio originario, La Concepción Coyoacán, publicado en la revista del OTEG. Además, es importante destacar que dentro de sus proyectos de investigación ha participado en la propuesta de agenda urbana para los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y en el proyecto Pueblos y Barrios Originarios, Historia Viva en la Ciudad de México, que es financiado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Sin más, le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, César. Me voy a permitir compartir la pantalla, ¿está bien? Perfecto. Ahí ya la ven bien. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Alejandra Pérez y el día de hoy les voy a hablar de la defensa del territorio, la protección del bien común y los saberes tradicionales. Como ya les comentaron, pues mi línea de investigación es pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que tienen justamente un problema sobre el cómo pueden participar en la defensa de su territorio y esto viene desde el concepto. En la Ciudad de México, los pueblos originarios se asocian con el hecho de que tienen un panteón, una iglesia, vienen de familias originarias, algunos elementos en su estructura urbana como un kiosco, un mercado. Algunos tienen vestigios de la época mesoamericana y otros, sobre todo en la parte sur de la ciudad, que tienen un espacio denominado suelo de conservación, que bueno, es justamente el espacio que brindan los servicios ecosistémicos para esta ciudad. ¿Cuál es la característica de ellas? Bueno, como les decía, muchos tienen origen mesoamericano, es decir, están en la ciudad desde antes de que la Ciudad de México se fundara, pero bueno, en la época colonial vienen con todos estos estigmas de ser un pueblo, ¿no? Muchos son denominados pueblos de indios, se dejan de un lado, y algunos durante la Revolución Mexicana logran recuperar un poco de su identidad y sobre todo de su territorio. Quedan invisibilizados durante el proceso de urbanización de la Ciudad de México y muchos de ellos quedan encapsulados dentro de esta gran urbe. Van un poco tratando de que se les dé el reconocimiento, conservan muchas de sus características culturales y a partir de el levantamiento del EZLN en 1994, ellos deciden que también quieren pues luchar por este reconocimiento. En 1996 se reúnen por primera vez en la alcaldía de Milpa Alta, donde hacen este llamado, ¿no? De que ellos se reconocen como pueblos de la Ciudad de México y quieren este reconocimiento por parte de todos. En el 2000 se vuelven a reunir y aquí adoptan el término de pueblo originario que se da en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Logran un poquito de reconocimiento hasta el 2011 en la Ley de Participación Ciudadana. Y bueno, en este convenio 166 hay una gran diferencia que es importante para la Ciudad de México, ya que solo nosotros hicimos esta diferenciación.
Pueblo originario a nivel México y a nivel Latinoamérica, incluso algunos otros países, se refieren a estas poblaciones que tienen habitantes indígenas que hablan un idioma diferente al español, pero en la Ciudad de México deciden adoptar este término y vamos a tener dos tipos de poblaciones. Por un lado están los pueblos y barrios originarios, que son estos que les decía, vienen desde el periodo mesoamericano, desde ese momento tienen un territorio. Y por otro lado están las comunidades indígenas residentes. La Ciudad de México es la ciudad que tiene mayor población de comunidades indígenas residentes dentro del país. Y bueno, por eso se denomina como una ciudad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica en la Constitución del 2017. También cabe destacar que esta Constitución Política de la Ciudad de México lleva muchos reconocimientos consigo porque a nivel Latinoamérica se le considera como una de las más avanzadas al darles esta característica de sujetos de derecho tanto a los pobladores de pueblos y barrios originarios como las comunidades indígenas residentes. En esta Constitución reconocen el derecho a la autoadscripción de pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas residentes y sus integrantes. Esto es muy importante recordarlo porque, bueno, si bien tenemos que es una de las constituciones más avanzadas en lo escrito, 7 años después todavía nos falta un poquito en la práctica. El dónde están, cuántos son, es algo que aún desconocemos. No hay un censo definitivo de pueblos y barrios. El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta únicamente 48, pero esto viene por una decisión que se tomó en el 2001, cuando se hace el programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Se determina que únicamente los pueblos que están dentro de del suelo de conservación, que es esto que ven en el mapa en verde, van a conservar la característica de pueblos originarios, mientras que los que están en la zona urbana van a ser ya colonias. Les digo que ahí tenemos como que todavía este conflicto. Hace 2 años aproximadamente, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México hace una convocatoria para poder censar ya el total de pueblos y barrios, pero les pide, recuerdan que en la Constitución dice que ellos tienen el derecho de autoadscripción, pero en esta convocatoria les pide que cuenten con los peritajes antropológicos donde haga constar que son pueblos y barrios originarios. Esta convocatoria fue muy breve, la rechazan en su mayoría los pueblos y barrios porque desconocían que era un peritaje antropológico, no sabían dónde obtener la información y pues por el tiempo que les daba, ellos iban a quedar fuera totalmente de este nombramiento. En la Ciudad de México, una de las alcaldías que tiene mayor cantidad de pueblos originarios es Azcapotzalco, por lo mismo que, bueno, en la época mesoamericana, Azcapotzalco era uno de los señoríos más importantes. Claro, encontramos Xochimilco y, bueno, los demás vemos que están en diferentes partes de la ciudad. Hay diferentes autores, como el doctor Andrés Medina, quien está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que nos dice que hay muchísimos más, ¿no? El promedio que estamos trabajando es de 170, 171 pueblos originarios dentro de toda la ciudad. El doctor Medina nos habla de que esto puede llegar hasta 300 pueblos y barrios originarios por las características culturales. De los pueblos y barrios que están inmersos en la zona urbana de la ciudad,
encontramos que hay varios que incluso ya pasan desapercibidos. Uno de ellos es el de San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, que era parte de Tlatelolco y funcionaba como tierras de cultivo comunales durante la mayor parte de los periodos mesoamericano y colonial. Tenemos, por supuesto, a Tlatelolco, que además pues ya cambió completamente la dinámica habitacional en esta zona. En primero porque, bueno, llega el ferrocarril a este punto. Muchos trabajadores de la industria ferrocarrilera se mudan a lo que era Tlatelolco y en 1960 inicia la construcción de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco en la Ciudad de México, con lo que dejan pues esta iglesia y la zona arqueológica como un punto pues meramente turístico en Tlatelolco. Está la Romita, que igual la encontramos en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, esta zona, como les digo, hay diferentes dinámicas urbanas. Esta zona durante muchos años se le consideraba como una zona peligrosa dentro de la Ciudad de México y era meramente por un estigma hacia los pobladores. También tenemos a Tepito, que era, pues sí, voy a decirlo, un sitio con un origen náhuatl. Y bueno, actualmente, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, se le conoce como una de las zonas comerciales más grandes y también con mayores problemas de seguridad. En esta foto tenemos otro de los pueblos que ha sufrido en los últimos años muchísimos más problemas en la defensa de su territorio. Es el pueblo de Joco, en la alcaldía Benito Juárez. Benito Juárez, como muchos de ustedes saben, ha tenido un boom inmobiliario en los últimos años y eso incluye la construcción de una torre, que es esta que se ve aquí, ahorita ya está terminada. Es una torre que se llama Mítica, es una de las torres más altas de la Ciudad de México, pero que además no, vivir en ella no es propiamente como para la gente normal, como nosotros no podríamos llegar ahí a rentar, porque esta torre renta sus departamentos en dólares. Estamos hablando de rentas que van entre los 40 y 50,000 pesos mensuales. Evidentemente está trayendo muchísima población extranjera, muchísima población de empresarios. Y a partir de Mítica, pues se hicieron otros desarrollos de Big Grand, otras torres de departamentos de lujo, y el pueblo de Joco quedó justo en el centro de estas torres. ¿Qué es lo que ellos tienen ahora de conflicto? Bueno, que al ser un pueblo que además conserva su panteón, todavía hay, bueno, y su iglesia, todavía hay muchas fiestas patronales que implican la instalación de una feria, el cierre de avenidas, ruidos propios de las fiestas, pero pues ahora la población que está llegando a la ciudad, a esta zona, está en contra de el caos que se hace por el cierre de avenidas, el ruido de la fiesta, etcétera. Y bueno, también vemos que en el norte de la ciudad hay muchos pueblos. El Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, está en uno de ellos, que era el pueblo de Zacatenco, y conservamos algunas cuestiones de la arquitectura. Este era un acueducto, que de hecho ya nada más queda un tramo del acueducto en la avenida. El pueblo de Zacatenco, que se fue extendiendo hacia el cerro. Y bueno, el problema es que
incluso muchos de los habitantes han perdido parte de su memoria histórica. Como les decía en el Politécnico, cuando empezamos a hacer el trabajo de campo para conocer los pueblos y barrios originarios que nos circundan, de entrada, mucha población de mucha comunidad académica del instituto desconocía que era un pueblo o barrio originario, y cuando salimos a encuestar a los pobladores, también muchos ya habían perdido esta memoria de ser un pueblo o barrio originario y se consideran únicamente como una colonia. Es por eso que Gómez César nos dice que los pueblos de la Ciudad de México los podemos dividir en tres grupos. Uno que son los pueblos rurales y semirurales en las alcaldías de Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coajimalpa. Estas que les decía que están dentro de suelo de conservación y porque ellos tienen un poquito más de memoria y un poco más de identidad con el territorio, porque gran parte de sus actividades está ligada todavía a la producción agrícola y tienen una vida comunitaria más compleja. El tejido es más completo que en otras zonas de la ciudad. Tenemos los pueblos urbanos con un pasado rural reciente, que son aquellos que perdieron su carácter rural en los últimos 40 o 50 años y se ubican en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Iztacalco, por ejemplo, al igual que Xochimilco, era una zona de producción en chinampas y no tiene tanto tiempo. Mis abuelos todavía me contaban de que a ellos les tocaba recoger todavía la producción de esas chinampas. Actualmente Iztacalco tiene muchísima maquila, está FEMSA, los palillos pingüino, fábricas de ropa, entre otras. Y los pueblos urbanos con una vida comunitaria limitada, que les decía son los que han perdido un poquito más de esta memoria, están ubicados en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo Madero y Azcapotzalco. Los problemas que enfrentan estos pueblos, bueno, además del desconocimiento de cuántos, quiénes y dónde están, encontramos que no hay límites territoriales definidos. Durante el trabajo que estuvimos haciendo con ellos a través de cartografías participativas, ubicamos que había diferentes delimitaciones territoriales. Una que la da la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUBI, la otra que da el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo por la cuestión de los distritos electorales, y en el caso de los pueblos y barrios de suelo de conservación, una tercera delimitación que da la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. ¿Qué encontramos? Que bueno, entre estos tres polígonos no hay correspondencias, algunos tomaban una o dos cuadras más, pero cuando los trabajamos con los pobladores, nos dimos cuenta de que pues tampoco hay una concordancia con lo que reportaban los pobladores. Y esto se dio de manera diferente en cada una de las alcaldías. Justamente tratábamos de comprobar lo que dice Gómez César sobre los tipos de pueblos. En el caso de los pueblos del suelo de conservación, como el de Xochimilco, nos explicaron claramente que uno de los inicios de los pueblos y o barrios originarios es el arco patronal que instalaron desde el origen del asentamiento para marcar dónde iban a iniciar. ¿Qué pasa? Que en la actualidad esos arcos patronales quedaron a mitad de calle, pero para ellos está claro que desde ese arco para acá es un pueblo y del arco para acá es otro pueblo. En otros puntos como Coyoacán, que es de los que se supone tiene un pasado no tan lejano, no había concordancia entre los límites oficiales, pero los pobladores más o menos recordaban
cuáles eran y un poquito de la historia de cómo se fueron desdoblando los pueblos. Mientras que en la zona de la Gustavo Amadero encontramos que no tenían memoria, no sabían a cuál correspondían. Ellos nada más nos decían que se iban con lo que les marcaban sus recibos de luz, de agua, etcétera, etcétera, que decía a qué colonia pertenecían. Tenemos también cambios de uso de suelo que han sido tremendos. Les decía el de Iztacalco, que ya es más industrial. Lo mismo le pasó a Azcapotzalco, que además tenemos industrias enormes. Azcapotzalco cambió mucho, además a lo largo de la historia. En el Porfiriato tenía una zona que era más como de descanso. Ya ahorita tenemos mucha industria en toda esta alcaldía. Benito Juárez, que les comentaba, es un cambio en la forma de vivienda. Y Xochimilco y Tláhuac, que a pesar de que tienen suelo de conservación, ya también ellos están sufriendo muchísimo la presión urbana y el cambio de uso de suelo de agricultura al habitacional. Hay una ruptura de prácticas ancestrales por la nueva configuración urbana, que les decía, lo vemos en las diferentes alcaldías que trabajamos, y este conflicto en las expresiones culturales por los usos de espacios públicos y el ruido, las fiestas y las quemas de cohetes. Pero bueno, ¿por qué nosotros trabajamos desde lograr el reconocimiento de estos pueblos, de su territorio y de que sean ellos ciertamente quienes puedan tomar las decisiones? A partir de que se hace la Constitución del 2017, en el 2019 se publican la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México y Comunidades Indígenas Residentes, y la de participación ciudadana para la Ciudad de México. En estas leyes nos dicen que los habitantes de estos asentamientos pueden regirse por usos y costumbres o por tomas de decisiones al interior de pueblos y de este modo participar para decir qué se va a hacer en su territorio. ¿Qué pasa? Que bueno, pues como no tenemos el censo, no aplica para todos. Cuando se quiso hacer este censo, pues les digo, fracasó. Y el tercero fue que igual el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí me parece que fueron ellos, cuando se lanzaron los copacos, se determinó que iba a ser la forma de participación ciudadana pareja para toda la ciudad. Nuevamente, muchos pueblos y barrios rechazan estos copacos porque no son compatibles con sus formas de organización comunitaria, y otros los toman tratando de que a través de esto pues tengan ellos un chance de defender su territorio. Les decía, el caso de Joco es uno de estos que sí toman los copacos, pero a pesar de ello no logran la defensa. Aquí en esta foto vemos cuando los pobladores salieron a reforestar, porque pues por la construcción de estas torres terminaron con muchas zonas verdes. ¿Qué fue lo más indignante de esto? Cuando ellos salen a quejarse, ocurrió lo que hemos visto en otras ocasiones: amarran a los árboles, impiden el paso de las maquinarias. A quienes detienen es justamente a estos habitantes. Se les detiene y todavía la constructora inicia el proceso legal contra ellos por no permitirles las construcciones, por impedir el paso de maquinarias, por daños a terceros, y sí se vuelve una cuestión de mucha impotencia para los pobladores que, bueno, les decía, están buscando la alternativa que les dé la ciudad para recuperarse. ¿Qué pasa? Que ellos no han logrado este reconocimiento como pueblo originario, a pesar de que conservan muchas de las características. Ellos van perdiendo poco a poco la parte de la imagen urbana, pero bien, si no tienen un patrimonio tangible como otros pueblos que logran poner estos arcos, como en el caso de Coyoacán, las iglesias no tienen estas torres horrendas en la parte posterior,
Sí conservan un patrimonio intangible fuerte que se ve reflejado en sus fiestas tradicionales, en su gastronomía, tienen vida comunitaria. Todavía encontramos ahí familias troncales, lazos comunitarios, cohesión social, valores vecinales, familiares, sociales y una organización social que va variando de pueblo en pueblo. Eso también nos llamó mucho la atención. Quienes defienden el territorio no siempre son las mismas personas en todos los pueblos. En algunos nos encontramos con que son los adultos mayores, muchos de ellos ya jubilados, pero son quienes tienen el tiempo para hacer todos los trámites que implica la defensa del territorio. En otros pueblos son las amas de casa, ya que ellas son quienes transitan pues diariamente entre ir a dejar a los niños a la escuela, hacer las compras. En algunos ya son los jóvenes quienes están turnando o la educación y los trabajos con la defensa del territorio. En otros ya es un poquito más pareja y tenemos participación de varios grupos. Y nada más en uno, que fue en Iztacalco, nos tocó un grupo de niños, de pequeñitos, que pues ellos lo que pedían era tener más espacios públicos y áreas para jugar. Nosotros ahí hasta dijimos, hicimos mal, no habíamos considerado a los niños ni sus necesidades de espacio público, de vida comunitaria, hasta que conocimos a ese grupo de pequeños, que sí, nos dimos cuenta de que ciertamente en esta urbanización, muchos de estos pueblos y barrios se quedaron sin áreas verdes y sin espacios de recreación para los pequeños. Y bueno, ¿cómo los integramos en la protección del territorio? Les decía que nosotros trabajamos a través de cartografías participativas. Hicimos talleres con la Universidad Nacional de Costa Rica, que ya también tenían un poco más de experiencia en estas cartografías participativas. Integramos factores como lo intangible, patrimonio construido, pero que no está considerado dentro de los catálogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni en el de CEDUBI, ni en el del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero que para la comunidad sí es de importancia, como las casas de los primeros doctores, de las primeras señoras que daban catesis a las comunidades, entre otros. También integramos lo que es la cuestión de los mitos y leyendas para entender por qué había límites establecidos en los pueblos. En algunos pueblos, hasta en la imagen urbana, se ven como rupturas muy marcadas en la parte arquitectónica. Y bueno, ellos ya nos contaban, ¿no? Que además había estos altares a la Virgen o a diferentes santos y ya nos contaban que hasta cierto año llegaba el pueblo porque aparecía la Llorona. Pero los hijos de los originarios se casan, les dan los siguientes terrenos, construyen y ahora donde llegaba el nuevo límite, se aparecía la Llorona o el Charro Negro y vuelven a construir otro altar para delimitar y defender el pueblo. Cada que se iba ampliando, pues construían un nuevo altar hasta que ellos mismos pierden quienes estaban llegando, ya no sabían si eran de pueblos vecinos, si eran de su pueblo, y pues se pierde esta construcción de altares como símbolo de protección de su pueblo. Las defensas territoriales, que sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México son tremendas, están muy bien organizados. Uno de los pueblos de Xochimilco, que es San Luis Tlaxialtemalco, de hecho ya logró declararse como un pueblo autónomo, es decir, que a ellos sí o sí les tiene que respetar la Ciudad de México esto que dijeron de que se van a considerar usos y costumbres como formas de participación ciudadana y otros pueblos que van en ese camino. Uno de ellos es el vecino de San Luis Tlaxialtemalco, que Perdón. es el de San Gregorio Atlapulco.
Aquí hay algo que nos llama mucho la atención y es que en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, independientemente de las actividades a las que ellos se dediquen, todos los habitantes o quienes se dedican a la defensa del territorio están buscando formarse en justamente este tema. Invitan, ellos organizan dentro de sus comunidades talleres, seminarios, diplomados e invitan a gentes de diferentes universidades, los hijos que conocen a un profesor que puede ayudarles en este tema y se van dando como una especie de escuelas ciudadanas, escuelas de participación. En cada una van adoptando un nombre diferente, pero se trabajan varios temas. En el caso de Xochimilco, el lugar donde lo están trabajando, de hecho, es un lugar en conflicto. Ellos fueron uno de los pueblos más afectados con el sismo del 2017. Pierden su biblioteca. La alcaldía reconstruye este espacio, pero no lo ocupó como por 5 o 6 años. Como les digo, carecen de espacios comunitarios, entonces los vecinos deciden tomar esta construcción de la biblioteca que ya estaba lista y estaba desocupada para hacer ahí estas asambleas que ya son generales y permanentes del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Les digo, diferentes temas que se trabajan. En el fin de semana pasado trabajaron violencia de género hacia autoridades tradicionales, porque bueno, hay muchas familias que se rigen a través del matriarcado y obviamente es molesto que a estas madres, a estas abuelas, la parte gubernamental no las respete como a ellos les gustaría, es bastante complicado. Aguas negras y situación de Perdone, la zona doctora, dos chumbiera, minutos para concluir, por favor. sí, que igual ya se están quedando sin nada de agua. La Casa del Pueblo, que es, ahora así se va a llamar esta biblioteca que ellos ya tomaron, y temas generales que en estos temas generales se decide qué van a ver en la próxima sesión, a quienes proponen invitar, qué temas son los que quieren recuperar. Y bueno, creo que trabajar con ellos es de las experiencias más ricas que hemos tenido y sobre todo el llamado que hacen, ¿no? La comprensión y el respeto para convivir con los demás y que, bueno, ellos nos dicen que la zona urbana o los habitantes urbanos no crean que son superiores o mejores a los habitantes originarios. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Deja Muchas compartir. gracias, doctora Alejandra. Es una presentación que sin duda alguna me parece pone algunos de los primeros elementos necesarios para discutir la propia consideración sobre la disputa, incluso de las definiciones, lo cual es muy importante, sobre todo al entender cómo es que esta propia definición o esta propia identificación y memoria histórica en torno a los pueblos o barrios originarios forma parte sustancial de la defensa del territorio. Sin duda alguna, esto nos da algunas pautas que podremos ir desarrollando y que espero que en la sección de preguntas y comentarios también se pueda ahondar un poco sobre la temática.